Así que buenas noches, buenas noches. Muy bien, vamos entonces nosotros a tratar de involucrarnos nuevamente más en lo que ha sido la vida y el desarrollo de las iglesias del Señor a través de la historia, ¿no? Muchas veces nosotros simplemente miramos hacia adelante eh, y en esa dirección vamos a tener que ir, pero creo que también nos ayudaría si aprendiésemos del pasado con el propósito de nosotros quizás mirar el futuro en una manera distinta. Y en lo que se refiere a iglesias del Señor, mirando hacia el pasado, podemos notar, número uno, que Jesús, ¿sí? Él es quien dijo que él iba a edificar su iglesia y que lo ha estado haciendo todos estos siglos y lo continuará haciendo hasta que Él venga. Y mencionó también que durante la historia de la civilización siempre va a haber iglesias suyas, ¿no? Fieles, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, mirando hacia el pasado nos ayuda a nosotros a entender, oye, por más que las iglesias puedan estar debilitadas, por más que las iglesias quizás no estén funcionando en una manera mm, acertada, pero las iglesias siguen teniendo la fidelidad de Dios. Y lo otro que también nos ayuda a mirar hacia atrás con el propósito de tener un mejor panorama respecto al presente y futuro es cómo es que estas iglesias ciertamente dieron todo por el Señor, con errores, con limitaciones, definitivamente con imperfecciones. Sin embargo, ellos entendieron cuán importante la iglesia del Señor era y ojalá que nosotros también podamos comprender que nuestras iglesias hoy, si bien es cierto, existen por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no solo fue comprada con la sangre de Jesús, sino que también en alguna forma fue mantenida por Dios, ¿no? Utilizando como instrumentos estas iglesias del pasado y ellas mismas derramando sangre como para que nosotros pudiésemos existir. No nos damos cuenta de ello, ¿no? Y por esa razón muchas veces nosotros no le damos el aprecio a la iglesia del Señor que ésta se merece. Entonces, eso es lo que estamos tratando nosotros de hacer, de comprender de que número uno, sí, fue muy importante y lo es todavía para el Señor Jesús, fue muy importante y lo es todavía para muchos creyentes, muchas iglesias del Señor. Debería también las iglesias de Cristo ser muy importante para todos nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, miembros de las iglesias del Señor, las iglesias verdaderas. La semana pasada pudimos nosotros, déjeme compartir imagen con ustedes. Ah, aquí estamos. Muy bien. Decía la semana pasada, en todo caso, permítame hacer esto. Ya. Buenas Eh, noches, pastor. Disculpe. perdón, perdón, hermana. Buenas noches y disculpe. Muy buenas noches, hermana. No hay problema. A ver, déjeme ver ya. Aquí estábamos, ¿no? Decía, la semana pasada pudimos nosotros no solo terminar, sino ver, ¿no? Las diferencias entre católicos, griegos y romanos. Recuerde que ya estamos nosotros avanzando en la historia, ¿sí? Y también pudimos tener algunas consideraciones sobre las iglesias fieles de, de ese entonces. Estamos ya nosotros hablando pues alrededor de
acercándonos al año 1000, ¿no? Después de Cristo. Y en esta oportunidad, sí, vamos nosotros a hablar de los concilios occidentales convocados por el papado. Nuevamente recuerde que el papado, o perdón, la Iglesia Católica se dividió en dos partes. Eso sí, una, la Iglesia occidental romana, ¿sí? Y la otra fue la Iglesia Católica oriental o griega también se llamaba. Una estaba en Roma y la otra en Constantinopla. Lo que hemos visto hasta hoy o la semana pasada han sido concilios orientales, o sea, guiados por la Iglesia Ortodoxa. Hoy vamos a ver por los concilios occidentales. Y es que nuevamente Roma ya estaba, Roma como imperio, ya estaba volviéndose fuerte nuevamente, porque con Constantino, recuerden que se divide la cosa, se hace fuerte esta parte oriental, ¿no? Constantinopla, pero ya a estas alturas está cediendo el imperio en Oriente y nuevamente Roma comienza a tomar más protagonismo. Y con ello también las iglesias católicas romanas. Así que lo que vamos a ver en esta noche es casualmente algunos concilios occidentales, ¿sí? Convocados por el papado. Tenga presente, una vez más, que estamos avanzando en la historia. Seguimos en la Edad Media, pero ya estamos alrededor del año 1000, ¿sí? Ya hemos pasado, ¿no? Los primeros 5 siglos de la Edad Media y ahora se vienen los 5 siglos siguientes. Y lo que se nos dice, así, en el punto número 1 de esta parte, ojalá que sí pueda, de hecho que sí puede verlo, sin duda. Lo que se nos dice es que el primero de los concilios occidentales, una vez más, cuando se dice occidentales, se está hablando de el catolicismo en Roma, no en Constantinopla, sino en Roma, y sabemos que estaban divididos, ¿sí? Entonces, el primero de los concilios occidentales fue convocado por el Papa Calixto II en el año o alrededor de 1123. Ahí ya habíamos pasado la marca de los 1000 años, ¿no? De la era cristiana. Entonces ya estamos en el año 1123 y en este concilio se decreta el celibato de los sacerdotes católicos romanos. ¿Qué significa esto? No se pueden casar, ¿sí? No pueden tocar los varones, mujer, y las monjas no pueden tocar a varón. Sí. No se piense que, porque algunos dicen, ¿no? Mm, que esto del celibato en los curas ha sido así de siempre. No, no ha sido de siempre. Eh, y, y hemos hablado también de que el catolicismo, por ejemplo, piensa y tiene a Pedro, el apóstol Pedro, como cabeza de ¿no? la Iglesia Católica Romana. Pero el apóstol Pedro, por lo menos, tuvo suegra, dice la Biblia, ¿no? Y no creo que simplemente él haya dicho, oye, yo no quiero casarme, sí, porque como apóstol no puedo tener mujer, pero sí quiero tener suegra, nada más. No, pues, o sea, así no se consigue las suegras, ¿no? Usted no va, o un varón no va a una señora mayor y le dice, oye, mire, no que esté enamorado de su hija, ni tampoco quiero casarme con su hija, pero me agradaría que usted sea mi suegra. No, pues eso no se hace, ¿no? Eh, Más bien se dice que las suegras son las menos deseadas.
Mm, Bueno, hay aquellos. Hay aquellos. Eh, Así que no es algo que siempre existió en las iglesias del Señor. Repito, Pedro fue casado. Pablo menciona que si uno desea casarse, o sea, no es malo, ¿no? Pero que lo haga en el Señor. No que él necesariamente lo aconseja, dadas las circunstancias en las que vivían, pero él dice que no hay nada de malo en ello. Los católicos ya recién, como estamos leyendo acá, en el año 1123, recién ellos decretan el celibato de los sacerdotes. ¿Sí? O sea, pasaron 1000 años desde que Jesús estuvo sobre la tierra para que recién ellos instauren o decreten el celibato. Una muestra más, ¿sí? Una muestra más de cómo es que el catolicismo, o sea, deja de ser un ente ejecutivo o una institución ejecutiva a lo que Jesús dijo, sino más bien ya se convierte en un ente legislador. O sea, dan leyes, nuevas leyes. Es más, no solo dan nuevas leyes, sino dejan de lado lo establecido por el Señor. El Señor, repito, cuando habló del matrimonio, simplemente habló cada quien que lo haga, ¿no? En una manera santa, por cierto, pero aquí ya están decretando el catolicismo, no, los sacerdotes de aquí en adelante no pueden tener esposa. ¿Mm? ¿Alguna pregunta en cuanto a ello? Eh, Pastor, ¿y cuál era el beneficio de que se decrete el celibato? ¿Qué les eh, convenía a ellos? Pienso que simplemente, bueno, primero, sí, obviamente, antes de esto los sacerdotes se casaban, ¿sí? Pero también da la impresión de que hubo muchos líos de faldas, si me permiten la expresión, ¿no? Y que quizás para darles una mejor hasta aquí reputación al sacerdocio, dijeron mejor nadie se casa, ¿no? Y que, según lo que obviamente ellos pensaban, eso los iba a hacer más puros, porque ya no estaban tan sujetos a la tentación, ¿no? Pero mm, la medicina salió peor, creo que es lo que se dice, ¿no? La peor fue pues la cosa, ¿no? Escuchamos de que en conventos, ¿no? Se han encontrado muchos fetos o pequeños cementerios de niños, ¿no? Y la pregunta es, ¿de dónde salieron esos niños? Si son mujeres nada más, ¿no? Y hay historias, no lo sé honestamente, sí, no, yo no lo puedo probar, de que hay historias de que conventos están en alguna forma conectados con iglesias, ¿no? Con catedrales y que por allí pues rondeaba el sacerdote o los sacerdotes. No lo sabría decir. Pero no solo ello, sino que es lamentable también cuántos abusos han existido en las iglesias católicas. No estamos hablando, que tampoco estoy tratando de justificar, no estamos hablando pues de abusos así nada más circunstanciales, ¿no? Estamos hablando de prácticamente algo delictivo ya, ¿no? O sea, bien organizado y todo ello. Entonces, repito, la cosa empeoró más que ayudar, ¿no? O sea, quizás pensaban, ok, cortamos esto y listo, ¿no? Ya se hacen más puros, menos tentación, más tentación y tentación no solamente en el lado de las mujeres, y tampoco estoy tratando de justificar ello, sino también en el lado hasta de los niños mismos, ¿no? Así que qué triste fue todo esto en realidad, ¿no? Ujú. ¿Algo más o alguien más?
Ok, en el punto número 2 es otro concilio en 1139, en el año 1139, bajo el pontificado de Inocencio II, se convocó otro concilio. Y miren cuál fue la razón de este concilio. Fue la de condenar a dos grupos cristianos conocidos como los petrobrusianos y arnoldistas. En algún momento vamos a hablar más de estos grupos. Pero estos grupos son grupos de iglesias que no decidieron ah, entrar no a la iglesia católica, sino se mantuvieron aparte como iglesias fieles. Parte de lo que se llama también iglesias anabautistas. Esto es que cuando un católico venía a estas iglesias y quería ser miembro de estas iglesias, primero se les pedía el que sean salvos, ¿no? El que hayan pedido perdón a Dios de sus pecados, y luego ellos bautizaban, a pesar de que quizás estas personas habían sido bautizadas en el catolicismo. Ellos los bautizaban porque para ellos el bautismo católico no servía para nada, era infantil encima, ¿no? Era de infantes. Entonces, por eso es que se les llamaba generalmente como grupos anabautistas, ¿no? De allí es que eh, posiblemente iglesias bautistas también hayan salido. Pero miren ustedes qué pena que básicamente estas iglesias, ¿sí? Simplemente en razón a que veían mal a estos otros grupos, ellos decidieron condenarlos. Y cuando hablamos de condenar, no simplemente hablamos de decir no nos reunamos con ellos, ¿no? O declaremos las personas no gratas, sino que perseguían a ellos, ¿no? O sea, perseguían a estos grupos. En Alejandro III, en el número 3 también, convocó a otro concilio, perdón, en el año 1179, 40 años después del anterior. Hagan las matemáticas, y sí, cierto. En este fueron condenados los que ellos llamaron los errores e impiedades de los valdenses y de los albigenses. Son grupos también, así como en el número 2 al final hemos hablado de los petrobrusianos y arnoldistas. También en el 3 al final, los valdenses y los albigenses son otros grupos también de creyentes. Si es que no me equivoco, ellos están más por el lado de Francia, las montañas, eh, y que, cierto, fueron vistos también por los católicos como personas mm, que comulgaban una fe no solo equivocada, sino hasta hereje, y que eran dignos de ser condenados, perseguidos primero. Entonces, estos son los concilios santos que se suponían debieron ser, ¿no? Porque, o sea, si iglesias nos vamos a reunir, obviamente tenemos que reunirnos bajo los conceptos y preceptos del Señor en santidad. No necesariamente nos reunimos con el propósito de tratar de matar, ¿no? La santidad, o aniquilar la santidad, o acabar o perseguir la santidad de otros, ¿no? Si tiene alguna pregunta, por favor, con confianza me lo hace saber. Y repito, sí, estos grupos, los petrobrusianos, los arnoldistas, al final del número 3, los valdenses y los albigenses, son grupos que más adelante los vamos a ver por separado, ¿sí? Pero recuerden que esa línea paralela, ¿no? De la Iglesia Católica, ¿no? Que se forma y se fortalece y se hace la religión del Estado, y
abajo, sí, derramando sangre, esas iglesias fieles o esos grupos de iglesias fieles que tenían diferentes nombres. En el punto número 4 hay dos cosas que me agradaría que usted preste mucha atención. Uno es el Papa Inocencia, Inocencio, perdón, qué nombres, ¿verdad? Pero bueno, Inocencio III convocó a un concilio en el año 1215, ya estamos hablando del siglo XIII, se promulgó la nueva doctrina de la transubstanciación. ¿Qué cosa es la transubstanciación? Bueno, usted sabe que la Iglesia Católica también a su manera observa lo que ellos llaman la Cena del Señor, ¿sí? Lo que pasa es que con la transubstanciación, ¿sí? El cura o el sacerdote tiene el poder de convertir el pan de la cena del Señor, estamos hablando de la hostia, literalmente en el cuerpo de Cristo. O sea, cuando una persona católica en misa recibe la hostia, no sé si ellos lo saben, pero la idea es que estén recibiendo en forma literal el cuerpo de Cristo, o sea, se están alimentando de Jesús mismo. Y por ello es que en eso hay santidad. También podemos nosotros decir, por esta razón es que para los católicos la salvación está dentro de la Iglesia Católica, a través del pan, porque mientras más comes de Jesús, más santo vas a ser. ¿Sí me estoy dejando entender? Sin embargo, sabemos nosotros que según lo que el apóstol Pablo enseña en Primera de Corintio, y también los evangelios lo mencionan, dice que la cena del Señor simplemente se hace en memoria de Jesús, ¿sí? En memoria del sacrificio de Jesús. No que el pan se convierta en el cuerpo literal de Jesús, sino cada vez que se observa la cena, se tiene que sacrificar a Jesús. Y Jesús, dice la Biblia, ¿cuántas veces fue sacrificado? Ayúdenme ustedes. Una sola vez. Una sola vez. ¿Y qué más dice hermana Joana? Para siempre. O sea, una sola vez y es suficiente. O sea, no tiene que hacer, no que, uy, me olvidé de este patita hoy. No, 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 o sea, Jesús, su sacrificio fue más que suficiente, único para todos. ¿Sí? Pero como la Iglesia Católica no tiene eso en mente, seguro que tienen formas de decir, no, que ellos en realidad no sacrifican a Jesús siempre o todos los días, o cada día que se practica la llamada cena del Señor, según hay, ellos lo hacen. Eso es lo que en realidad ellos siempre están sacrificando a Jesús. Y la idea es que Jesús se sacrificó una sola vez y en razón a que fue aceptado ese su sacrificio, está sentado ahora a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por nosotros. Es por fe, solo por fe, que ahora nosotros podemos ser perdonados por Él, por fe en ese sacrificio que fue suficiente. Es más, no solo eso, sino que encima o sea, ese sacrificio de Jesús no es suficiente para los católicos, según lo que vemos acá. O sea, no es suficiente, un solo sacrificio no es suficiente, sino que sabemos que también encima Jesús necesita ayuda, porque sí tienes que ser en el nombre de Jesús, pero también la Virgen. ¿Sí? Porque como madre ella sí va a interceder, o sea, ya no es solo Jesús, es la Virgen
Y si uno de tus, y si tú tienes otro santo que es favorito, también te lo van a meter por allí, ¿verdad? O sea, cuando se muere alguien, sí, no sé si usted se acerca a los ataúdes y ve, ¿no? O sea, le ponen una vestimenta pues apropiada, pero a veces se deja notar una especie de estampita o algo ahí colgado en el pecho. ¿Y es de qué? Del santo de su preferencia. ¿Sí? Porque ese santo también va a interceder. O sea, que Jesús no es suficiente. ¿Sí? Gracias a Dios que sabemos, según el Evangelio, según la Biblia, Jesús sí es más que suficiente. Entonces, esto es la transubstanciación, vuelvo a leer, pretende convertir el pan y el vino de la cena del Señor en el literal cuerpo y sangre de Cristo, después que el sacerdote pronuncia la bendición. O sea, antes no, es solo cuando se pronuncia la bendición. ¿Sí? Según este dogma, todos los que participan de la comunión comen del cuerpo de Cristo y beben su sangre, aunque tenga cuidado. Hemos visto comparaciones entre el catolicismo oriental y el catolicismo occidental, o sea, el romano y el ortodoxo o griego, y que dijimos el catolicismo ortodoxo o griego u oriental, ellos sí, cuando observan la cena, todos toman del pan o comen del pan y toman del vino. Pero en la Iglesia Católica Romana no es así. Solo los filigreses pueden comer del pan o participar del pan, de lo que se llama la hostia, pero el vino solo se lo tira el cura, ¿verdad? Así que a través del cura usted también está siendo santificado. Ay, ay, ay. Sí, mire usted. ¿Ve? Entonces, eso es lo que se está diciendo acá. Aquí también, en este concilio, se dio origen a la confesión auricular, donde se obliga a confesar los pecados de uno al oído del sacerdote. O sea, recién en este tiempo, estamos hablando de 1215, los confesatorios. ¿Usted alguna vez ha escuchado de un confesatorio? ¿Ha acudido a algún confesatorio? ¿Verdad? Entonces, esto no es algo que viene desde el tiempo de Cristo, para nada. ¿Sí? Ahora, ¿con qué propósito es que se hace esto? Bueno, con el propósito, obviamente, de darle mayor poder al sacerdocio. Porque una vez que ya el sacerdote escucha tus pecados, ya fuiste. Ya, ya fuiste. ¿Sí? Eh, Quizás podamos hacer algo así también en la iglesia, ¿no? Ponemos una de esas cabinas de teléfono y con teléfono y todo, ¿no? No hay necesidad. Si uno tiene que confesar sus pecados, lo puede hacer delante de Dios. Si uno quiere conversar de sus pecados y ver cómo puede ser ayudado, obviamente ya se puede dialogar, se puede conversar, pero nosotros no tenemos, a nosotros no perdonamos pecados que solo Dios perdona. O sea, no podemos nosotros hacer eso. Sí, o sea, si usted me ofende a mí y viene y me pide perdón, tendría ¿no? el derecho de perdonar. O sea, pecados personales estamos hablando, o faltas personales, ¿no? Pero si se trata de la salvación, eso es entre uno y Dios. No es que usted tiene que decirme a mí necesariamente, es uno y Dios. O faltas también muy íntimas, ¿no? Y no estamos hablando, repito, de faltas públicas, ¿sí?
Estamos hablando de faltas muy íntimas, ¿no? Así que no necesitamos el confesatorio. Si en alguna forma se puede ayudar con el propósito de restaurar a la persona y esa persona necesita ayuda espiritual, se puede dialogar, pero no que tenga que confesar. ¿Ok? Eh, También, y aquí algo bastante interesante, importante, ¿sí? Es que en este concilio, y nuevamente estamos hablando de 1215, es probable, dice, que en este concilio se haya establecido la más cruel y sanguinaria institución, yo diría maquinaria, ¿sí? Que señala la historia de la humanidad impuesta jamás a un pueblo, la Santa Inquisición, es en realidad, ¿sí? O sea, es la Inquisición en general, pero ellos le llamaban la Santa Inquisición y otros tribunales destinados a investigar, juzgar y extirpar los casos de herejía. La palabra Inquisición viene del latín, algo así también se pronuncia Inquisición, pero que tiene que ver con inquirir, o sea, tiene que ver con investigar. O sea, eso era lo que ellos hacían. Investigaban, eh, juzgaban y hasta extirpaban los casos de herejía. Eh, Se piensa que, a ver, originalmente eran diferentes grupos dentro de la Iglesia Católica los que estaban a cargo de esto. Pero ya en el año 1231 se decide que el Papa, ¿sí? El Papa sea el jefe directo de la llamada Inquisición y obviamente él tenía pues su gente, ¿no? Bajo su cargo que manejaba eso a nivel mundial. En la... Bueno, y ellos fueron muy crueles, ¿sí? Ellos, es más, llegaron al punto de que si a alguien no le caía bien, lo acusaban de, de hereje y lo mataban, no acababan con esa persona. Porque ¿quién iba a cuestionar al papado? Sea, nadie iba a cuestionar al papado. Cuando usted tenga la posibilidad de ir a Lima y obviamente estar por allí algunos días, junto al Congreso, o allí nada más, cruzando la pista del lateral del Congreso, no recuerdo el nombre de la calle, hay, hay un museo llamado de la Santa Inquisición. O sea, ¿qué era esto? Bueno, era la sede de la Inquisición en Lima. Aquí estamos hablando de los años 1200, ¿no? Digamos, bueno, siglo XIII. Ah, Pizarro viene al Perú ¿en qué año? 1300, me parece, también 25 por allí, 1400. Sí, Pero tiene que bueno, haber sido después de 1492 cuando se descubrió América. entonces 1535. Tienes razón, claro. Entonces 1500, ¿no? Vino. Y obviamente la Inquisición no se estableció en ese año. O sea, tuvo que haber pasado muchos años para que recién la Inquisición se haya establecido en Lima. Ya cuando supongo Lima era la capital, ¿no? de, de la ciudad de los reyes. Así que yo calcularía en todo caso que la Inquisición debe haberse instalado aquí en el año 1600, quizás hasta 1700, no diría que 1600. Así que, o sea, duró buen tiempo, porque aquí estamos en el año 1200, ¿verdad? Lo que estamos leyendo, estamos
Y aquí en el Perú, 1600, donde quizás se instaló. ¿Cuánto tiempo duró? No lo sé. Pastor, Sí, al toque busqué y dice 9 de enero, se establece el 9 de enero de 1570 y terminó en 1820. wow. Exacto. Miren ustedes, sí, cerca a 300 años. ¿Estamos bien? Sí, de 1570 a Ya, 1820. Es ya, casi. ya. Cerca a 300 años. O sea, es bastante. Ahora, si usted tiene yo me acuerdo que fui, pero yo fui a ese museo cuando era chiquillo y no tenía idea de las atrocidades que la Iglesia Católica había hecho. Así que vi ese museo con ojos engañados. ¿Sí? Me acuerdo que no fue un museo que uno se asombra en el sentido de, wow, qué obra de arte, ¿no? Sino como que, ¿en serio esto hacía? No, era, era como meterse a esas partes bajas de los castillos, todo oscuro, todo tenebroso, y se notaba las maquinarias que tenían, ¿no? Para ellos maltratar a la gente, y no más que maltratar. ¿Cuál es la palabra que se utiliza? Torturar. Torturar. Muchas gracias, ¿no? Y era escandaloso, fue escandaloso. Pero la Iglesia Católica, no, lo hicieron en el nombre de la santidad. ¿Sí? No me acuerdo los detalles de ese museo que les digo, pero es el Museo de la Santa Inquisición. No es es inmenso que digamos, ¿no? Pero y está abierto, supondría que sí. Valdría la pena que pudiese darse una vueltita por allí, simplemente como para ver qué inhumanos eran estas personas, ¿sí? Qué crueles eran. Y lo hacían simplemente para defender su religión, ¿sí? No para defender el cristianismo, porque si se defiende el cristianismo se hace a la manera de Jesús, pero sí lo que ellos hacían era defender su religión y masacraban al que creía algo distinto a ellos. ¿Sí? Era muy... ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Repito, sí, o sea, está en la calle, se va a la calle usted, ¿no? En la calle Bancay, el Congreso, y se allí une las calles de las calles junto al Congreso, no, o en la calle junto al Congreso, cruza la pista nada más y ahí debe estar el, el Museo de la Santa Inquisición. Ahí valía la pena. O vámonos de paseo. Ahí está, vamos de paseo. Sí, hasta Lima para nosotros ir a demostrarles a ellos cuánto se equivocan. Bueno, rapidito. Pastor, disculpe, una Sí, hermano, preguntita. sí, Pero hermano. ellos eran de alguna religión, La católica, la católica. sí, era la religión católica. Sí, o sea, en la religión católica hay diferentes grupos también, ¿no? Eh, hay grupos más misericordiosos, ¿no? O sea, que ayudan a los pobres, ¿no? Entonces, hay grupos más, que sería distinguidos, ¿sí? Y hay grupos que eran muy crueles, ¿sí? Eh, y obviamente ellos manejaban esto de la Inquisición. Número 5, en el año Yo quería 1200, sí, preguntar, sí, 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 adelante.
¿A quiénes torturaban? Bueno, a todo aquel que ellos consideraban hereje, o sea, no conforme a su religión. En el Perú, Ujú. obviamente no tanto grupos cristianos, sino lo que ellos llamaban brujerías, o por último, sí. Bueno, a ver, esto de la Inquisición recién se establece en una manera más formal en el año 1200. Anteriormente a esta época, lo más fuerte que la iglesia podría hacer hubiese sido excomulgar a alguien. O sea, ya no eres católico, listo. ¿Ve? Pero no, eso no fue suficiente con el tiempo, porque todo el mundo se iba, no todo el mundo se iba, no todo el mundo, pero gran parte. Así que ellos comenzaron más bien a castigar a aquella persona que no solamente salía de ellos, sino que no siendo de ellos, no practicaba lo que ellos practican, o no querían acercarse, ¿no? Los veían como enemigos. Ajá, sí. Y aquí en el Perú, pues repito, lo que se consideraba que entraban en brujería. eh, Posiblemente también, no estoy muy seguro, lo que en ese entonces, pues, las apuestas no eran bien vistas, ¿no? También quizás podrían haberse considerado por allí, los que llamaban a los difuntos, en fin, tantas cosas. A los indios, obviamente, a los incas, ¿no? Obviamente también los maltrataban mucho por sus creencias. Ajá. Algo más. Rápido, vamos terminando con esta parte. En 1229, 14 años después de la anterior, ¿ve? Se convocó al Concilio de Tolosa. Aquí se decretó que la lectura de la Biblia, atención así, el libro de Dios, se prohibiese a todos los laicos, o sea, al pueblo, excepto a los sacerdotes o altos dignatarios de la iglesia. Ahora, entiéndase esto, ¿sí? Que no había muchas Biblias, o sea, tampoco había montones, pero aún lo que había, y la semana pasada me parece que hablamos algo de ello, aún lo que había, o sea, se les prohibió a la gente. ¿Cuál fue el propósito? Bueno, mantenerlos en la ignorancia y que solo sea el cura quien diga esto es así, asá, o lo que sea. ¿Sí? En el punto número 6 se habla del Papa Inocencio IV, convocó a otro concilio en 1245 en Lyon, y aquí se excomulgó al emperador Federico I de Alemania. Mire usted, con el tiempo, estamos en el siglo XIII, en el siglo XVI, cuando Lutero, y lo vamos a ver eso Dios mediante la próxima semana, cuando Lutero se aparta de la Iglesia Católica, el rey de Alemania, no necesariamente el mismo, pero Alemania le abre los brazos, claro, le abre los brazos, lo acoge a Lutero, y Lutero forma una iglesia que sería la iglesia del Estado de Alemania. ¿Eh? Así que por aquí vemos algún indicio hacia eso, ¿no? Y en el punto 7 dice, en 1274 fue convocado otro concilio con el deseo de reconciliar nuevamente las dos ramas de la Iglesia Católica, esto es la griega y romana. Siempre han habido intenciones, ¿no? Pero fracasaron en su intento. Y siguieron ellos y siguen hasta ahora separados, ¿no? Hace poco también no es que se trató, pero al menos hubo acercamiento. No que fue algo formal, pero al menos se acercaron, pero simplemente quedaron ahí igual por separado. Cada cierto tiempo tienen visitas, me parece, ¿no? La máxima autoridad de los ortodoxos con la máxima autoridad el romanismo, y quedan ahí nada más. No, no, no vamos, no vamos. Tampoco en realidad creo yo tienen la intención de unirse. ¿Alguna pregunta, hermanos, en cuanto a esta parte?
Dios mediante, la próxima semana hablaremos del siglo, de los siglos XV hasta el XVII. En el siglo XV ya estamos acabando la Edad Media, ¿sí? Y con ello vienen también grandes cambios. O quizás esos cambios hicieron que se termine con la Edad Media, ¿no? En realidad, la Edad Media termina históricamente hablando con eh, Roma, sí, el Roma lado bizantino, o sea, el lado de Constantinopla cae, ¿no? Finalmente cae. Y con eso también se termina la Edad Media. Ujú. Bueno, Roma, el Imperio. ¿Alguna pregunta, hermanos, o algo más que quieran agregar con todo esto? De hecho, que todo, por eso es que yo soy de los que creo en esto, sí. Yo no confío, honestamente, en lo que hace la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia Católica hace algo, ¿no? Que parece o aparentemente suena bien, ¿no? Uy, qué bien, miren, si están ayudando. No, yo la verdad que no creo. Porque a través de la historia lo que veo es que todo lo que ellos hacen, lo hacen con el propósito de fortalecerse a sí mismos. ¿Sí me dejo entender? Absolutamente. Todo. ¿Sí? Y, honestamente, no creo que eso haya cambiado. ¿Alguna pregunta o algo que quieran? Bueno, entonces ahí nos detenemos. ¿Alguna petición en estos momentos? Si lo hubiere, con el propósito también ya de despedirnos. ¿Alguno de ustedes? ¿No lo hay? Hermana Joana, ¿estás en condiciones de dirigirnos en oración? Sí, pastor, Por favor, hermana, nos dirijas. en reverencia, hermanos. Bendito Dios, Padre amado. Gracias te damos por el momento que nos regala, Señor. Nos permites aprender un poco más de tu palabra, Señor, aprender un poco más de tu iglesia, Señor, para nosotros, como miembros, Padre, poder seguirte de la manera que tú lo deseas, Señor. Te agradezco por este día que nos regalas, todas las bendiciones que nos das. Señor, perdónanos por todas nuestras faltas y ayúdanos, Señor, a crecer en ti. En el nombre de Jesús te pido estos favores. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermanos. Muy buenas noches. Hasta una oportunidad, hasta el martes, Dios mediante. Los oficiales, recordemos, tenemos la reunión para ver lo de la agenda de la iglesia a las 9:30, me parece, ¿verdad? Así que tengamos eso presente. Chao, hermanos. Hasta Hasta mañana. luego, Mañana pastor. también. Hasta Chao, luego. Hasta chao. luego, hermanos. Hasta luego, Chao, hermana chao, hermana. Melinda. Chao, hermanita. Chao, hermana. Chao, chao. Ana. Buenas noches, hermanos. Hasta luego, pastor. Buenas noches, hermana. Chao, chao, chao. Chao, hermanos. Chao. Chao.